Frente a frente. ¿Qué es el glaucoma? Es una enfermedad que destruye al nervio óptico y es por eso que es importante tener un chequeo. Imaginemos de que el nervio óptico, que aquí este es el actor principal, es un cable de luz que contiene muchas fibras nerviosas que están conectando el globo ocular con el cerebro. Entonces lo que hace el glaucoma precisamente es destruir cada una de esas fibras nerviosas y como consecuencia produce escotomas o parches negros en la visión, en donde va progresando y puede llegar a causar hasta una ceguera total e irreversible. La mayor parte de los pacientes con glaucoma no tienen síntomas, a menos... No hay. Sí, no hay muchos síntomas, por eso se le denomina el enemigo silencioso, porque no hay síntomas en general, a menos que exista un ataque agudo de glaucoma. En esos casos pueden haber síntomas severos, como ojo rojo, disminución de la visión, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y eso se debe a que hay una elevación importante de la presión intraocular que está generando precisamente esos síntomas. Es importante que en este chequeo, sobre todo si es de primera vez, primera consulta, se tome la presión intraocular, porque muchas veces hacemos diagnóstico de manera casual o fortuita, paciente que llegó por un chequeo de lentes o por otra causa y encontramos la presión intraocular alta y no tiene síntomas. Entonces no tiene ningún defecto visual y ese es en el más del 90% de los casos. ¿Se puede perder la visión definitiva, terminalmente por un glaucoma? Sí. Sí, la respuesta Así es sí. Ok. ¿Hay un rango de edad en el que sea más común estos problemas de glaucoma? Usualmente, después de los 40 años, el riesgo aumenta y se multiplica después de los 60. ¿Hay procedimientos de cirugía para esto? Sí, claro, depende del caso y puede estar indicado desde el tratamiento médico, ¿verdad? Que es la primera etapa de abordaje de esta enfermedad, pero hay diferentes procedimientos. Básicamente se divide en tratamiento médico, láser y quirúrgico. De hecho, inclusive actualmente hay un tipo de láser que ya tiene un par de años y los estudios demuestran que es bastante efectivo en glaucoma inicial, cosa que hace más de 5 años pues el primer escoge de tratamiento era médico, ¿verdad? Pero con este láser, que no es muy nuevo tampoco, pero que ha venido, como decirle, a renacer, ¿verdad? Como nueva alternativa terapéutica, muchos pacientes con glaucoma inicial, antes de iniciar su tratamiento médico, se les puede aplicar este láser, que es bastante, inocuo y efectivo en controlar la presión ocular, por lo menos los estudios lo respaldan hasta más de 12 meses, con ventajas de que se puede reaplicar y muchos pacientes que a veces tienen problemas, ya sea para adquirir las gotas o para cumplir el tratamiento, ¿verdad? Porque es importante en estos casos que el paciente sea cumplidor, que se adhiera a su tratamiento y lo aplique de manera constante y regular día a día y muchos pacientes tienen ese problema para aplicarse las gotas que controlan la presión. Entonces, el láser es una buena alternativa dentro de las herramientas que se tiene, ¿verdad? Aunque uno sienta que está viendo bien, sería necesario y conveniente que se haga un chequeo uno tan frecuente como cada año, señor. Totalmente de acuerdo con tu comentario. Es bien importante tener chequeos periódicos. En la infancia es una etapa muy importante porque identificamos otras causas de ceguera, como son los defectos de graduación, llámese miopía, hipermetropía o astigmatismo. Si el paciente los tiene, debe de tener controles cada año. Pero si alguien no ha pasado consulta a los 20 años, debería de tener una consulta. Después de los 30 años, se considera que el paciente debe tener una consulta cada año o cada 2 años. Después de los 40 años, si no existe ninguna alteración ocular, es decir, no hay una enfermedad diagnosticada, lo regular es que tenga un control cada 2 años para poder identificar precisamente cambios en la presión intraocular que pueden estarle generando un daño al nervio óptico. Muchas veces en oftalmología no hay que esperar a tener una alteración visual para consultar. De hecho, bueno, hace algunos años los colegios ya, han implementado los chequeos auditivos y visuales, ¿verdad? A temprana edad para detectar algún problema. Y igual, cuando ya estamos más grandecitos, mayorcitos, ¿verdad?
De hecho, a veces glaucomas juveniles también pueden haber, ¿verdad? Que no se había mencionado, pero pueden haber pacientes adolescentes o de menos de 20 años que tengan esta enfermedad. Entonces el chequeo, para mí, hace siempre énfasis en lo preventivo, no esperar alguna alteración o algún síntoma, ¿verdad? Y si hay al menor síntoma posible, pues consultar. Pueden haber cirugías como la trabeculectomía, que genera precisamente un drenaje alterno de ese humor acuoso. Puede haber la colocación de válvulas, ¿verdad? Que es un dispositivo artificial que se coloca en el ojo para que precisamente el humor acuoso se esté drenando. Puede haber otras estructuras que se ponen precisamente en la malla trabecular, que son dispositivos que van a estar facilitando ese drenaje. Y por otro lado, pueden haber tratamientos directos a la malla, como el doctor mencionó hace un momento, que es el láser. El láser es una trabeculoplastía que lo que busca es ampliar la malla o los espacios de la malla para que pueda haber una mayor fluidez. El tratamiento con este láser es a través del ojo, me imagino. Sí, correcto. O sea, es aquí en la retina, en la córnea, no sé exactamente, ahí es donde pues, va depende del caso. Por ejemplo, si es una trabeculoplastía láser, que se realiza en pacientes generalmente con glaucomas iniciales tempranos, ¿verdad? Y con ángulo abierto, es decir, que logramos ver esas estructuras del ángulo de la cámara anterior, entre ellas la malla trabecular, pero hay otras estructuras, ¿verdad?, que son parte de ese ángulo, ¿verdad? Ahí se puede aplicar el láser y la energía lo que hace es remodelar esas estructuras para crear una vía de mejor drenaje, ¿verdad?, y facilitar ese drenaje y que la presión ocular se reduzca, ¿verdad?, y se controle y así no conlleve un daño a largo plazo en el nervio óptico. Podemos hablar de 3 tipos de tratamientos. Uno es el láser, que mencionó el doctor Martínez, que es un tratamiento inicial para un grupo de pacientes con glaucoma. 2 son medicamentos, es decir, son gotas, y lo que provocan las gotas es una reducción de precisamente el humor acuoso, o sea, de la producción del humor acuoso, o facilitan que ese humor acuoso pueda salir. Y 3 son los tratamientos quirúrgicos. Astigmatismo, miopías y todo esto es punto aparte de glaucomas, o están relacionados en algún punto de la línea. Sí, yo creo que sí. Más bien, no creo, sino que así es, ¿verdad? Los pacientes que tienen hipermetropía son pacientes que usualmente tienen ojos más cortos y por consiguiente todas las estructuras que están dentro del ojo están como más estrechas. Comprimidas, más estrechas. Y eso precisamente altera el flujo del humor acuoso y puede ser una causa de elevación de la presión intraocular. Los pacientes con miopía es lo contrario, son pacientes que tienen globos oculares en su longitud axial un poco más largos y todas las estructuras están como más estiradas y esto los vuelve como más susceptibles precisamente o más frágiles a cambios de presión intraocular. Frente a frente.